Sean todos muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, a la presentación del libro ¿Por qué el futuro es hispano?, del hispanista venezolano Carlos Leanes Aristimuño. En primer lugar, quiero saludar al autor y a las personalidades que nos acompañan, a Carlos, a Humberto Pérez Tomé, editor de Secotia, a Paloma Hernández, escritora, y a José Luis López Linares, director del documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Es un verdadero placer organizar esta tarde la presentación de este libro para abordar un tema tan relevante en nuestras sociedades. La obra en sí misma nos adentra en las preguntas que desde muchas instituciones nos hacemos: cómo construir comunidad, cómo aprovechar nuestro capital simbólico y lingüístico, cómo dar el salto de una hispanidad emocional a una hispanidad operativa, influyente, protagonista del siglo XXI, entre otras preguntas que trataremos de descifrar esta tarde. En el momento de transformación acelerada, donde la geopolítica, la cultura y la tecnología se entrecruzan en nuevas formas de poder, la lengua española, hablada por más de 600 millones de personas, no es solo un instrumento de comunicación, es una plataforma civilizatoria. Es, como sostiene el autor, nuestro verdadero territorio común. Un territorio sin fronteras físicas que se despliega en el ciberespacio y en la conciencia compartida de millones de ciudadanos hispanohablantes. Carlos Leanes, con su erudición y claridad, nos propone en este libro una lectura renovada del hispanismo, no desde la nostalgia ni desde la autocomplacencia, sino desde la exigencia intelectual, el análisis riguroso y la voluntad transformadora. La Casa de América, desde su fundación hace ya más de 30 años, ha defendido la idea de una comunidad iberoamericana consciente de su historia, orgullosa de su diversidad y proyectada hacia el futuro. Por ello, estamos convencidos de que este libro será una herramienta valiosa para quienes creemos en el poder transformador de la lengua común, para quienes trabajamos cada día por fortalecer los lazos entre España y América Latina y para quienes aspiramos a un mundo más interconectado, más justo y consciente de su pluralidad. Agradezco una vez más a Carlos Leanes por estar aquí esta tarde inaugurando el ciclo de presentaciones que tendrá por el resto del país, al resto de ponentes que nos acompañan y a la editorial Secotia. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, Porque el futuro es hispano. Quiero agradecer en nombre de la editorial Secotia, integrada en Almuzara Libros, y a la Casa de América por ofrecernos este espacio magnífico y tan icónico precisamente para el tema que tratamos hoy. Quisiera agradecer de forma especial a Moisés Morera, el director de Casa de América, que desde el principio puso todas las facilidades para que se pueda realizar este acto. También a Valvanera Arraiz por su dedicación y coordinación para que todo esto esté saliendo tan bien como vemos que está saliendo bien. Solo por dar un dato de dónde se circunscribe la publicación de ¿Por qué el futuro es hispano?, de Carlos Leanes, diré que la editorial Secotia es un sello que defiende la historia de España y la hispanidad, cuyo elenco de autores, temas y dimensiones son hoy en día una referencia en el mercado editorial. También profundiza en el análisis de las ideas, las políticas, la sociedad contemporánea y la filosofía. Pero estamos aquí para hablar de una obra que no se limita a mirar al pasado, ni se queda en la nostalgia, sino que nos propone algo mucho más ambicioso: repensar nuestro lugar en el mundo y mirar hacia adelante con confianza. Vivimos tiempos en los que Europa duda de su identidad, en los que América hispana parece atrapada entre crisis y esperanzas y en las que la globalización amenaza con borrar las diferencias culturales. Y justo en este contexto, este libro nos recuerda que existe una realidad gigantesca y viva: la hispanidad.
Una comunidad que habla en español y que comparte una historia, una cultura y una lengua que siguen siendo motor de vida de nada más y nada menos de 600 millones de habitantes en todo el globo terráqueo. La tesis central del libro es clara y audaz. La lengua española no es solo comunicación, es civilización. En el espacio donde pensamos, donde creamos, donde guardamos la memoria. Con ella se levantó un imperio, con ella se transmitió la fe y el derecho, y con ella hoy se sigue tejiendo las identidades de más de millones de personas. Carlos Leáñez, el autor, nos dice algo fundamental en su libro. El futuro será hispano si nos reconocemos en nuestra lengua común y en el relato compartido que ella contiene. Frente a la leyenda negra y la fragmentación, este libro propone recuperar la autoconfianza colectiva, articular un gran relato panhispánico y defender nuestra lengua en todos los ámbitos, en la cultura, en la política, en la tecnología, incluso en la inteligencia artificial. No se trata de nostalgia, sino de un proyecto de futuro. El español puede ser, más que ninguna otra lengua, motor cultural y tecnológico de un mundo nuevo. Y para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a 3 invitados excepcionales. En primer lugar, el autor, Carlos Leáñez Artismuño, que es venezolano, está afincado en Canarias, es un filólogo hispanista. Carlos no solo analiza la lengua, la convierte en una verdadera causa cultural. En este libro nos invita a comprender que la unidad panhispánica es posible y que la lengua es el mejor cimiento para lograrlo. Nos acompaña también Paloma Hernández, muy conocida por su labor en YouTube a través de su canal Fortunata y Jacinta, con más de 100.000 seguidores y en las redes también. Viene del mundo del arte, pero hace años dio un giro hacia la filosofía, colgó los pinceles y se dedica a la divulgación de las ideas de una manera que sus seguidores hablan precisamente su calidad. Hoy en día es de las voces más valientes a la defensa del pensamiento riguroso frente al progresismo y la superficialidad cultural que nos abunda. Paloma nos aportará esa mirada filosófica que hoy es imprescindible para librar la batalla de las ideas. Y con nosotros está también José Luis López Linares, cineasta y documentalista. Creo que todos le conocemos, su labor y su trabajo. Su obra, con títulos como España, la primera globalización o Hispanoamérica, ha demostrado que el cine puede y es una poderosa herramienta para derribar mitos y reconstruir la verdad histórica. José Luis nos recuerda que no basta con tener ideas, hay que convertirlas en imágenes, relatos y emociones capaces de llegar a todos. Así que hoy reunimos a un filólogo, a un filósofo y a un cineasta. 3 miradas distintas, pero que se complementan en un mismo punto: la convicción de que la hispanidad no es pasado, sino presente y, sobre todo, futuro. Les invito a escuchar con atención y a debatir con nosotros, porque esta conversación no es un acto académico más, forma parte de algo mayor, de esa rebelión hispanista que ya está en marcha y que cada día suma voces. El viento sopla a nuestro favor. Ahora toca, como dice el libro, soltar amarras, zarpar juntos hacia ese futuro que será, sin duda, hispano. Muchas gracias y bienvenidos, y comenzamos. El acto está construido, en primer lugar, lógicamente va a tener voz el autor, porque es el que tiene que hablar sobre todo de su obra, y luego vamos a tener un pequeño entrevista tertulia que yo iré moderando a través de unas preguntas en las que precisamente el sabor del libro irá saliendo a lo largo de las preguntas y las respuestas. Muchísimas gracias. Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente estoy muy emocionado y muy agradecido de todas las personas que vinieron, todos estos rostros aquiescentes, amables, entrañables. De verdad, sin ustedes yo no estaría aquí, no me cabe la menor duda. Agradezco a Casa de América y a Moisés, que vio la ocasión y nos trajo pues hasta esta tribuna, a Humberto, a Paloma y a José Luis, que me acompañan hoy. Y bueno, vamos a entrar de lleno en el asunto, ¿no? Yo quería comentarles como primera cosa que
los pueblos de lengua española han venido actuando y estando juntos siempre en torno a tres factores esenciales, que son cultura y tradiciones, religión, lengua y vínculo político, ¿no? 4, en realidad. Ahora, a mí me parece que todo esto está vivo, en el caso de los pueblos de habla española actuales, contemporáneos, pero lo que está más vivo es la lengua. Me voy a poner un poquito más hacia acá porque el aire acondicionado me toca, me impide la homeostasis correcta. Entonces, yo voy a hacer una serie de acotaciones puntuales que se van a ir entretejiendo y ustedes al comienzo van a tener la sensación de islotes y después van a ver el tejido, ¿no? En primer lugar, las lenguas no son tejidos, no son códigos neutros e intercambiables. No es lo mismo hablar Yanomami que hablar español. Cuando yo tomo un diccionario Yanomami español, que tengo uno en mi cubículo en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, nunca he conseguido una correspondencia exacta entre la palabra y el español. Siempre hay una paráfrasis. Es decir, el Yanomami es otro mundo, no solamente es otra lengua. Las lenguas no son, entonces, que nos quede claro, códigos neutros e intercambiables, sencillamente sonidos diferentes para las mismas cosas, no, son sonidos diferentes y conceptos diferentes que nos llevan a percepciones diferentes e inclinan nuestra manera de ser y estar en el mundo. Jorge Luis Borges lo decía muy claramente, una lengua es una manera de estar y de sentir, ¿no? Y la lengua lleva inscrita en sus genes todas nuestras historias. Es producto de todas nuestras historias, de todas nuestras necesidades y ha ido afinando conceptos. Entonces, estar en la lengua española no es lo mismo que estar en la lengua Yanomami, para volver a poner un ejemplo extremo. Estar en la lengua española es estar en una comunidad que lleva implícita en la lengua e inscrita en la lengua una serie de vivencias, historias, preferencias culturales, etc. Y esa lengua está, si no determinando, porque siempre hay un juego, está indudablemente inclinando percepciones, actitudes, etc. Las lenguas, fíjense ustedes, porque yo nací a 8.000 kilómetros de aquí y ustedes me están entendiendo, ¿no? Imagínense todo lo que ha tenido que pasar para que ustedes me estén entendiendo a mí. Porque una lengua básicamente está constituida por una serie de factores que voy a describir rápidamente, ¿no? Hay sonidos vocales y sonidos consonánticos. Yo los mezclo. El sonido vocal es aquel que no interrumpe el flujo del aire. El consonántico sí interrumpe el flujo del aire. Yo cuando emito esos sonidos y los combino, formo sílabas. Cuando las sílabas las combino, formo palabras. Cuando las palabras las combino, formo oraciones. Cuando las oraciones las combino, termino por montar un discurso. Entonces, imagínense ustedes todas las combinaciones posibles que hay para el inventario de sonidos y las posibilidades del aparato fonatorio humano. Y sin embargo, nosotros, los hispanohablantes, nos hemos puesto de acuerdo en que estos sonidos que yo estoy emitiendo y estos conceptos que yo estoy poniendo ante ustedes, ustedes puedan decodificarlos. Eso es un tesoro inconmensurable. Y cuando eso se da, además, entre millones de personas, entre centenares de millones de personas, eso tiene un valor político. Ya no es sencillamente una lengua que vehicula identidad, una lengua que vehicula tradiciones, una lengua para estar por casa, para las cosas familiares, lo que llaman lengua pijama, no. Es una lengua que está puesta a disposición de un mundo en donde hay una verdadera guerra de los idiomas, que suele no ser percibida, pero que la hay y es paralela a las otras y la complementa, ¿no? Tercer punto que quiero acotar. Hasta hace pocos siglos las lenguas vivían en valles, es decir, aisladas. Entonces las lenguas
hacían su homeostasis, es decir, llegaban a ser aptas para denominar su realidad, porque su realidad no era muy dinámica y ya ellos habían pillado los fenómenos que les interesaban de acuerdo a esos parámetros. Ahora, cuando comienzan las comunicaciones, los valles se acaban. Y cuando los valles se acaban, hay lenguas que comienzan a emerger como más dominantes, más útiles, más vehiculares que otras por cantidad de razones. Y hay otras lenguas que quedan más para la tradición, para la casa, y hay otras lenguas que sencillamente terminan por desaparecer. La lengua española, afortunadamente, para nosotros hispanohablantes, es lengua de casa, es lengua del corazón, es lengua de tradición, y es lengua vehicular, y es lengua mundial. Si nosotros tenemos todo en uno. Es decir, nosotros no nos damos cuenta de la fortuna que tenemos de hablar un idioma en donde hay la producción editorial que hay, la producción literaria que hay. Es decir, la cantidad de productos culturales que tienen que ver con la lengua. Eso no ocurre en la inmensa mayoría de las lenguas del mundo. En el mundo hay 7.000 lenguas y el español es la segunda lengua más hablada del mundo desde el punto de vista de los hablantes lengua materna. Muy bien. Las cantidades cambian las calidades. Dicen que eso lo decía Lenin, no sé si es verdad, pero en todo caso es cierto. Las cantidades cambian las calidades. Y cuando una lengua, repito, pasa a ser hablada por centenares de millones de personas, comienza a pesar, a ser un factor de poder. Y voy a traer a colación rápidamente el episodio bíblico de Babel, para que lo tengamos claro. Recuerden ustedes que la humanidad estaba concentrada en un punto, hablaba una sola lengua y estaba erigiendo una torre que estaba llegando prácticamente al cielo. Y Yahvé, que era celoso del poder, señor de los ejércitos, etcétera, etcétera, dice, esto no me gusta. ¿Y saben cómo resolvió el problema? Confundiendo las lenguas. Porque esa humanidad congregada en un punto, hablando muchísimas lenguas, no podía cooperar y se acabó la construcción de esa inmensa torre. De hecho, prácticamente estoy parafraseando, pero se cita a Yahvé que piensa, como hablan un solo idioma, y son tantos, podrán hacer cualquier empresa, podrán acometer cualquier empresa exitosamente. Entonces tengamos en mente esto. Una lengua hablada por centenares de millones de personas es un factor de poder indiscutible. En medio de todo esto está irrumpiendo un factor, que es el factor tecnológico. Las tecnologías están cambiando todo. Nosotros, estoy absolutamente convencido, todos los que estamos en la sala, y nuestros hijos y bisnietos, y nietos, etcétera, etcétera, me pregunto si tendrán la capacidad antropológica de asimilar tantos cambios, de adecuarse a una vida en donde los parámetros van a estar cambiando, pero de manera absolutamente constante, ¿no? Es decir, el cambio por la vía de la tecnología y por la irrupción de todo lo que traen las tecnologías va a ser algo, está siendo ya algo tremendo. Traigo a colación aquí una que nos interesa particularmente porque está relacionada con la lengua, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, unida al procesamiento del lenguaje natural, está comenzando a crear una realidad no humana que va a estar en diálogo con la humanidad, ¿no? Entonces, que esta tecnología, voy a señalar dos cosas que traen rápidamente al panorama lingüístico mundial. Una, están haciendo superfluo el aprendizaje de lenguas extranjeras. Toda lengua digitalizada, plenamente digitalizada, las 12 lenguas más digitalizadas del mundo, entre las cuales se encuentra el español, esas lenguas concentran más o menos el 90% de los hablantes del mundo. Y además concentran los bienes culturales, los servicios, las imágenes, las ilusiones, manera de ser, estar, es decir, todo esto está concentrado en unas pocas lenguas. El aprendizaje de esas lenguas
de lenguas distintas, por ejemplo, ponerme a aprender francés, que es una lengua fácil, porque está cerca, está en el vecindario. Bueno, si a usted le interesa particularmente la cultura francesa, usted quiere compenetrarse con esa cultura, quiere entenderla desde adentro, sí hace falta aprender francés. Pero si no, no. Es decir, ayer o antier salieron unos dispositivos que yo preveo en el libro de Apple, que ya uno se los pone, unos auriculares, y ya uno habla y el otro le responde en su idioma y uno está entendiendo. Es decir, eso no, ya mi predicción ya se cumplió. Eso está ya completamente masificado y yo terminé de poner los últimos puntos del libro hace cuestión de 5 meses, ¿no? Y ya eso ha irrumpido. Entonces, el aprendizaje de lenguas extranjeras va a ser inútil a menos que uno quiera compenetrarse con esa cultura de manera específica. Esto es tremendo y va a traer una revalorización del hecho intercultural. Es decir, la interculturalidad más básica no va a pasar por el aprendizaje del idioma, sino por el aprendizaje de producciones audiovisuales, generalmente, que nos van a hacer atractivas a esa cultura y que eventualmente nos van a remitir a ganas de aprender ese idioma, pero no al revés. Otra cosa que está ocurriendo y que es fundamental para la tesis del libro. Las nuevas tecnologías están reagrupando macrocomunidades. Hay 3 macrocomunidades que voy a traer a colación. Macrocomunidades a nivel absolutamente global. ¿Cuáles serían estas macrocomunidades? Las que más nos van a ocupar y las que son, me parece a mí, principales. La macrocomunidad de lengua de chino mandarín, la macrocomunidad que gira en torno al inglés y la macrocomunidad que gira en torno al español. La macrocomunidad de lengua inglesa y la macrocomunidad de lengua chino mandarín no está tan interesada en estas evoluciones como nosotros, porque ellas ya tienen sede de poder en China y en Estados Unidos. En cambio, nosotros no tenemos sede de poder. Entonces, para nosotros, el hecho de esta generación en el ciberespacio de macrocomunidades hispanas que intercambian en tiempo real como nunca antes por el hecho de la lengua común y la cultura compartida, eso está generando una macrocomunidad que cada vez más va a ir generando necesidad de atención institucional y va a ir generando en las élites presión para que la agenda hispanista vuelva a ser una agenda de primer orden. Porque, por lo general, nuestras élites no ven el hecho panhispánico, no ven la plataforma civilizacional hispánica, viven dentro de sus propios países y ven allí, prácticamente consideran que allí está el alfa y el omega. La existencia política suele discurrir con unas miradas que tienen, a mí me desespera, porque claro, yo estoy en otros temas, estoy metido en esto, y entonces yo veo a la gente tan aferrada a minucias y a escalas absolutamente nacionales. Sí, tenemos que levantar un poco la cabeza. Nosotros somos 600 millones de personas. Y en la medida en que acometamos cosas juntos, no vamos a ser una comunidad sin influencia. Pongo claramente un ejemplo que ustedes van a recordar rápidamente. Hubo un momento en que se trató de introducir de quitar la ñ de los teclados. ¿Qué pasó? Hubo una indignación espontánea, generalizada a todos los niveles, estados, personas, escritores, ciudadanos de a pie. ¿Y qué pasó? Bueno, que esa indignación fue de tal tenor que los tecnócratas y la gente que pone ordenadores en el mercado dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejar la ñ, porque esta gente se está poniendo así como brava, ¿no? Y no nos conviene y no nos vamos a meter en problemas. Imaginemos que eso que hicimos con la ñ lo hiciéramos en torno a otra cantidad enorme de cosas. Imaginemos que palpásemos cada vez más
gracias al ciberespacio y las posibilidades que plantea el ciberespacio, la posibilidad que tenemos de ganar combates globales. Imaginemos la autoconfianza que esto nos puede generar. Imaginemos la posibilidad de elevar nuestra vista más allá de la frontera nacional y del asunto absolutamente inmediato que parece consumir toda nuestra atención y nos borra una perspectiva de más aliento y, de hecho, para mí, la única perspectiva de aliento. Porque les comento, si yo veo la hispanidad a ras de suelo y en una foto, abro la ventana y me tiro hacia afuera, esperando que haya bastantes pisos de por medio con respecto a la acera. Pero si yo la veo en un dron y en sucesión de fotogramas, es decir, veo una historia y la veo con una perspectiva alta, me estoy dando cuenta de que se está cerrando un ciclo de la hispanidad en donde estábamos adormecidos, éramos un oso hibernando y estamos gradualmente despertando. Entonces, las macrocomunidades que se están formando en el ciberespacio, gracias a los intercambios interhispánicos masivos, y me entiendo por intercambios interhispánicos, aquellos que ocurren entre gente que habla español pero que no son del mismo país. Eso está ocurriendo de una manera increíble, sin precedentes. Y entonces, claro, a pesar de que en la educación formal y en una cantidad de factores nos ocultan, nos escamotean el gran continente panhispánico, ya estamos comenzando a palparlo por experiencia propia, a través de un terminal con un ordenador. Entonces, todo esto, el factor tecnológico, estos intercambios interhispánicos que están generando de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y de manera orgánica, una hispanidad que desconocíamos por el poder de una lengua y la posibilidad de encontrarse en tiempo real y a un costo ínfimo. Esta macrocomunidad está generando su propia dinámica, que por cierto, eso para mí es una buena noticia, muy buena noticia, porque contrariamente a lo que ha ocurrido anteriormente, esto no depende de visionarios y poetas locos montados en medio de una tormenta, en medio de un pico, esas imágenes tan románticas y tan ditirámbicas. Yo pienso que no, ahora está ocurriendo algo mucho más modesto, pero mucho más firme, de abajo hacia arriba, intercambios interhispánicos gracias al ciberespacio. Esto va a generar, repito, una presión orgánica, espontánea, de abajo hacia arriba, en las élites que hasta hoy se concentran solo en lo nacional y en cómo ver, cómo acomodarse dentro de un orden que les es ajeno. Nosotros, básicamente, nuestros países han vivido 200 años de subordinación y de alienación. Nosotros tenemos que pasar de la subordinación al tú a tú con los grandes poderes del mundo y tenemos que poder darnos nuestras propias coordenadas y no vivir desde complejos que nos impiden caminar con aplomo porque estamos caminando con una persona que no somos nosotros en realidad. Entonces, todos estos factores que yo he venido anotando requieren un acelerador, porque no podemos sencillamente confiar en procesos espontáneos. La aceleración de la historia exige aceleraciones. Entonces, hay otra buena noticia, que es que ha ocurrido algo que yo he dado en llamar y que describo en el libro, la rebelión hispanista. ¿Qué es la rebelión hispanista? Bueno, un hartazgo absoluto con aquella imagen, aquella visión según la cual nosotros somos esencialmente o unos verdugos terribles o unas víctimas inermes, que vivimos esencialmente entre el resentimiento y la vergüenza. No, nosotros tenemos que vivir entre el agradecimiento y el orgullo. Son las emociones que nos tocan. Nosotros al entrar en esa frecuencia emocional entraremos en otro mundo, ¿no? Y la rebelión hispanista básicamente, la voy a resumir muy rápido, porque estoy dando nada más
unos toques y como dice Marcelo Gullo, la idea es que compren el libro, entonces no se los voy a contar todo. Entonces, la rebelión hispanista tiene 3 etapas. Una de demostración, cuyo estandarte para mí es el libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia. Otra, hecha la demostración de mostrar. Y allí me parece que el hito esencial es la película Hispanoamérica de José Luis López Linares. Otra que es de acelerar en esta red de intercambios interhispánicos, hacer un subconjunto específico hispanista que actúe como concientizador y acelerador, y allí vemos a la gente, por ejemplo, de Héroes de Cavite, eso es lo que llamamos la tercera ola de la rebelión hispanista. Y por último, un esfuerzo incipiente, muy interesante, que se llama el Protocolo de Santa Pola, que federa a todos estos otros esfuerzos dispersos en la red. Esta rebelión hispanista, el factor tecnológico que he venido describiendo, genera la siguiente convergencia de factores. Y estoy terminando, nada más me quedan hora y media. La siguiente convergencia de factores. En primer lugar, ¿por qué el futuro es hispano? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una gran escala. Esto es importante. El tamaño importa. Tenemos una gran escala, 500 millones. Hablamos una lengua que está adecuadamente codificada y con unos grados de intercomprensión muy superiores a cualquier otra de las grandes lenguas del mundo. Hablamos una lengua. Tenemos un espacio de significación y de cultura, lengua-cultura compartido, que es un activo, pero increíble. Muchos quisieran tener algo parecido. Tenemos la convergencia ciberterritorial, porque si bien los estados siguen separándonos, porque hay inmensas distancias geográficas, hay aranceles, hay fronteras, pues bien, en el ciberespacio no hay nada de eso, y eso está generando su propia dinámica. Y con la rebelión hispanista y los factores que hemos visto, estamos viendo una recuperación de la autoconfianza que es absolutamente sine qua non para poder aprovechar el portaaviones, porque de nada sirve un portaaviones si no tengo tripulación. Aquí está este portaaviones y tiene estas capacidades y estas maravillas. No, tú tienes que tener tripulación y la tripulación tiene que estar motivada. Pues bien, cada vez hay más motivación, cada vez la tripulación está más motivada, cada vez quedan más al desnudo los oficiantes del apocamiento y la disolución que pululan entre nosotros. Yo creo que si bien el clima cultural todavía nosotros somos una fuerza de resistencia, pero somos los que estamos creciendo. Somos los que estamos creciendo. Entonces, para cerrar, la cohesión hispánica está en curso. Nos toca incidir en el aceleramiento de estos factores. ¿Para qué? Para recuperar soberanía real, para dejar de ser países subordinados y alienados, para dialogar de tú a tú con los grandes como los grandes que somos. El futuro es hispano, queridos amigos. Muchas gracias. Gira un poquitín del sillón. No, o abriros un poco así, sí. Como ahora vamos a cruzar preguntas. Bueno, pues después de esta magnífica ubicación al libro que nos ha propuesto Carlos Yáñez, pues yo me gustaría hacer algunas preguntas a vosotros sobre diferentes enfoques, ¿no? Vamos a empezar por el marco de la hispanidad. Y me gustaría preguntarle a Carlos, porque afirmas que la lengua española es el verdadero territorio de lo humano, por lo menos para los hispanos. Y entonces, ¿en qué sentido la lengua se convierte en el fundamento de una civilización y no solo en un medio de comunicación? Bueno, vamos a ver, lengua y cultura son factores absolutamente imposibles de separar. Es un poco lo que ya yo decía, ¿no?
El español trae inscrita en sí nuestra historia, nuestras percepciones, nuestras vivencias, nuestros conceptos, nuestra manera de abordar la realidad. La lengua es el mapa más cabal de la cultura, la lengua es el oxígeno de lo humano, la lengua es lo que nos separa de todos los otros mamíferos. Nosotros somos los únicos seres en el mundo conocidos por nosotros que podemos hablar de cosas que no están, imaginar seres que no existen, tener proyectos futuros, hablar del pasado, analizar el presente. Los mamíferos más cercanos básicamente tienen un sistema de señales que tienen que ver con alimentación, apareamiento, peligro, etc., ¿no? Entonces, cuando se tiene en común una lengua tan, además, bien equipada como el español, sencillamente, bueno, eso se vuelve una cultura que está entre las plataformas de más alto nivel en el mundo. Está la plataforma eslava, está la plataforma china, está la plataforma anglosajona. Pero es que nosotros no estamos acostumbrados a pensar en esos términos. Es decir, para hablar como la gente de Gustavo Bueno, no estamos acostumbrados a la dialéctica de imperios. Y nosotros tenemos que volver a acostumbrarnos a la dialéctica de imperios porque es a ese nivel en el que debemos estar y a ese nivel al cual podemos llegar si queremos asegurar nuestra continuidad histórico-cultural, que debería ser nuestra misión principal, para usar una palabra de Gustavo Bueno, eutaxi, ¿no? Necesitamos eso. Entonces, yo un poco los llamaría mucho a ustedes a que cuestionasen o hiciesen tomasen una hoja y apuntasen cuánto tiempo pasan ustedes pensando en cosas en las cuales no van a estar pensando dentro de 6 meses. Cosas absolutamente incidentales, absolutamente circunscritas. Yo veo el telediario aquí y bueno, una cosa que parece que España fuera el alfa y el omega del mundo. Oh, España es parte del mundo, está inserta en un mundo que va mucho más allá de su frontera, tiene una familia en América que es absolutamente extraordinaria. Con esa familia le toca acometer su supervivencia y entrar a la dialéctica de imperio. No sé si Paloma quisiera agregar algo, por ejemplo. Bueno, quería preguntarle primero a José Luis, siguiendo un poco esta misma línea, porque tú, la experiencia que has tenido precisamente de haber hecho las 2 películas que has hecho, pues te pone ante una situación de poder tener un juicio crítico que me parece que es importante, ¿no? Porque, ¿cuál crees en tu criterio, después de tu experiencia, que es nuestro mayor obstáculo en esto que estamos hablando, ¿no? ¿La resistencia intelectual o la resistencia emocional del público? Nuestro mayor obstáculo, como dice Carlos, la hispanidad ha resistido a leyendas negras, a las independencias, a un montón de factores que han... la hispanidad ha resistido, ¿no? Todavía existe, o sea, está viva a pesar de todo, ¿no? Evidentemente los obstáculos son numerosos y variados y se renuevan, además. O sea, no es que hay una historia de obstáculos. El obstáculo mayor, el obstáculo, el torpedo que mejor ha funcionado siempre es la disolución, ¿no? Es el romper la lengua en otras lenguas, el romper las unidades. Bueno, evidentemente la destrucción del imperio español fue la primera, pero es que eso no ha parado. O sea, estamos viendo intento de romper a Bolivia en trocitos, ¿no? O sea, al Perú entre aymaras y quechuas, ¿no? O sea, eso siempre está ahí. O sea, y además, bueno, hay intereses que se cruzan, o sea, esto no es una cosa así pacífica y... No. Sí, el español ha sobrevivido, ha sido por muchas razones y la hispanidad, lo milagroso de la historia es que está ahí. O sea, todavía, o sea, no... yo creo que no sabemos evidentemente lo que va a pasar, pero
Pero eso no depende de nosotros. Como lo que va a pasar no depende de nosotros, lo que sí depende de nosotros es pelear, es luchar. Y solo se puede luchar si hay esperanza. Paloma, desde tu perspectiva filosófica, ¿cómo se puede explicar que haya tanta gente joven y no tan joven que haya sido capaz de asumir pensamientos importados que hacen daño precisamente a su propia cultura hispana y que son incluso contrarias precisamente a su tradición cultural? ¿Cómo es posible, desde un punto de vista filosófico, si es posible? Bueno, es muy difícil de resolver porque las fuentes y las patas de todo ese extravío identitario pues son múltiples. Ahí necesitaríamos no 1 hora y media, sino 400 horas para conseguirlo. Pero digamos que se han ido sirviendo de forma paulatina y durante mucho tiempo. O sea, podemos poner una pata en la primera quiebra que hace el luteranismo, por ejemplo, que el luteranismo está pensando a la contra del catolicismo. No olvidemos que el imperio español es un imperio católico universalizante y que lo que pone en marcha particularmente es una determinada idea de hombre, dignidad humana. Cuando llega a América, lo que pone en marcha es un proyecto civilizatorio que es completamente contrario al proyecto depredador que moviliza la acción imperial de las potencias protestantes. Entonces, desde Lutero, pasando luego por el deísmo de los masones, de los ilustrados, de los liberales, de los krausistas aquí en España, no digamos ya nada lo que ocurre a través de todas las corrientes filosóficas triunfantes del siglo XX, pues se está pensando constantemente contra ese legado del imperio católico español. Eso penetra a través de las jerarquías, a través de las élites, en primer lugar, y lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas es que ese proceso descendente desde arriba hacia abajo ya ha impregnado a la sociedad, pues a través de instituciones como pueden ser, por ejemplo, el sistema educativo. Nuestros libros de texto de mis sobrinos, por ejemplo, es una auténtica aberración cómo afrontan la propia historia de España, cómo está perfectamente permeando esa visión negra sobre la historia de una presunta España que solo ha actuado por malicia, codicia, mala fe y pura depredación, cuando el imperio español precisamente es un imperio generador civilizatorio, caracterizado por mestizaje, fusión y sincretismo. La lengua española, me parece que tenía por ahí recogido el dato, pues la RAE recoge, por ejemplo, que hay 7.400, si no me equivoco, términos que son directamente extraídos del náhuatl, que los sacerdotes católicos encargados de la predicación en aquellas sociedades que va encontrando a su paso están obligados, no lo olvidemos, por una cuestión de doctrina religiosa y también por una cuestión de acción imperial política, están obligados a aprender y a gramaticalizar las lenguas de esas poblaciones indígenas. Y esa gramaticalización del náhuatl, por ejemplo, se hace mucho antes que la del alemán, por no hablar de otras lenguas. En fin, me estoy yendo por las ramas. Lo que quiero decir es que toda esa idea de una España mostrenca ha ido permeando desde arriba hacia las grandes masas de nuestros conciudadanos y compatriotas que han heredado una visión negra de España. Y lo que está actuando es pura ideología, y lo que estamos ahora es luchando para revelar a todas esas generaciones de españoles e hispanoamericanos a los que se les ha hurtado el orgullo de ser hispanos, que es lo que somos hispanos, pues que puedan volver a recuperar ese orgullo y darse cuenta de que nuestro poder está a escala de portaaviones, está a escala de dialéctica de imperios, porque eso es la hispanidad, es una plataforma global gigantesca a escala universal y universalizante, porque está en crecimiento. En Estados Unidos los millones de hispanohablantes en Estados Unidos crece cada año, eso lo sabe perfectamente el imperio anglosajón.
Lo sabe perfectamente el imperio asiático con China a la cabeza, lo sabe perfectamente la plataforma eslava con Rusia a la cabeza, lo sabe todo el mundo menos los hispanos. Entonces hay que recuperar esa escala y ponerse a luchar a ese nivel. No, decía María Elvira, y ya cierro con esto, Rocabaria, los hispanos, por herencia histórica, estamos perfectamente capacitados para viajar, en vez de en portaaviones, ella decía, en un vagón de primera clase. Sin embargo, hemos asumido desde hace 200 años que viajamos en uno de segunda. Y es más, desde las élites intelectuales, políticas, artísticas, incluso religiosas, nos están convenciendo para que lo ideal es viajar en uno de tercera. Eso es lo que hay que invertir. Estamos preparados para viajar en uno de primera. Somos de primera. Pues ya está, esa sería mi respuesta. Muy bien. Pues yo quería preguntarte, Carlos, un tema que a mí me parece que es muy importante, en el que el anglosajonismo lo tiene cogido con toda su fuerza, ¿no? Que es todo lo que es el debate científico. No comprendo cómo precisamente en este crecimiento del español, cómo no ha salido ya una publicación que tenga el mismo nivel divulgativo científico que tienen las revistas científicas, que los propios científicos no ingleses o no parlantes inglés están obligados a tener que publicar en inglés para que le publiquen artículos científicos. ¿Cómo no se puede empezar a hacer ya una institución, un sitio donde se pueda publicar en español investigación científica? Bueno, indudablemente que una de las tareas panhispánicas pendientes es ese, ¿no? Sin embargo, esa me parece, con toda franqueza, una tarea bastante sencilla, porque siendo el lenguaje científico uno que denota más que connota, no es poesía el lenguaje científico, siendo vocabularios bastante acotados, una vez que uno tiene el concepto y ha conseguido una adecuada traducción al español propiamente dicho, o ha asumido, haciendo una transformación fonética, el término extranjero, yo no veo mayor problema en que la lengua de origen sea cualquiera de las grandes lenguas plenamente digitalizadas, porque eso era un problema antes. Actualmente, es decir, lo que hace falta son bancos de datos suficientes, armonización terminológica, el cubrir las pequeñas lagunas, que no son muy grandes, las pequeñas lagunas, pero sí las hay, terminológicas en algunas cuestiones técnicas y científicas, pero repito, es algo pequeño. Pero toda esta tarea, si tú me preguntas, de todo lo que estamos hablando ahí, esto estás preguntando lo más sencillo, lo más sencillo. Es decir, con la inteligencia artificial, con la capacidad de organizar y traducir que hay ahora, todo lo que son lenguajes que denotan como el lenguaje científico. Basta con tener una base de datos solvente, que ya las hay en buena medida, una base de datos terminológica solvente, para que en tiempo real cualquier persona pueda recibir un artículo de las primeras 12 lenguas del mundo en su lengua materna. Creo, sin embargo, que sí sería muy conveniente comenzar a publicar en español. Y creo que eso va a ocurrir porque ya el publicar en inglés no va a ser una necesidad imperativa, porque el anglosajón va a poder traducir del español también en tiempo real. Me refiero, tenemos que acostumbrarnos. El mundo que viene, y que viene pasado mañana, es un mundo en donde quienes están aproximadamente en las 12 lenguas más importantes del mundo, va a tener acceso en tiempo real a las producciones de todas esas otras lenguas, de las otras 11 lenguas restantes. Entonces, ahora, a mí me parece que lo más de fondo es el tema de la producción científica en sí en los países hispanos. Bueno, no era, perdona, es que
no estoy diciendo si es fácil o difícil escribir un artículo científico, que es lo que no. No, yo lo que estoy diciendo es que de la misma manera que en el siglo XIX los ingleses se arrogaron la decisión de que la Asociación Geográfica Nacional son ellos los que definen qué es la geografía, qué es la sociedad, qué es todo esto, y el resto iba detrás. Lo mismo ocurre con la divulgación científica. Es decir, los ingleses, o en inglés, las revistas más importantes del mundo solo se escriben en inglés. A eso me refiero. Y yo lo que quiero decir es cómo desde el español, desde esta plataforma, no sale una publicación que tenga y que podría tener perfectamente el mismo valor científico, si no más, que compitiera directamente con eso. Creo que de la misma manera que en la tecnología, también en la ciencia tenemos muchísimo que hacer y muchísimo que aportar. A eso me refería. Ya te respondiste. No, pero que quiero decir cómo es posible que no alcancemos a llegar a una cosa Bueno, así. es que vivimos en coordenadas de subordinación. Claro. Es un tema que tiene que ver con nuestra mentalidad de vagón de segunda clase. Es decir, cuando tú vives en mentalidad de subordinación y es alienado, es decir, tú vives pensando que tú eres maquilero, que tú eres mesero, que tú eres productor de materias primas y que estás al servicio de otros que sí producen los bienes, que tienen valor añadido y que ellos son los que hacen las cosas bien, y entonces yo voy a tratar de ser alemán, voy a tratar de ser inglés, voy a tratar de ser estadounidense. Pues bueno, cuando uno está bajo esas coordenadas, eso tiene una cantidad de frutos muy amargos, entre ellos el que tú estás planteando. Es decir, es un tema, mira, la recuperación de la autoconfianza es la diferencia entre una existencia disminuida y una existencia plena, tanto a nivel individual como a nivel de pueblo. Y como nosotros tenemos una autoconfianza disminuida, torpedeada, socavada, entonces sencillamente tenemos unas producciones a todo nivel, no solo científico, menos literario y una serie de cosas que todavía no están dando la robustez plena que podrían dar. Nosotros tenemos que, por eso es que el combate con respecto a todos estos temas, lo que yo daba en llamar relatos inhabilitantes, es importante. Pero tenemos que mostrar los relatos que nos inhabilitan y mostrar el esplendor y mostrar el futuro. Tenemos que movernos en varios planos, porque a veces siento que en las líderes hispanistas nos revolcamos demasiado en la leyenda negra y en el pasado y todo esto, y tenemos que pasar a mostrar las cosas y a tener una perspectiva de futuro y hacer un balance de lo que tenemos en el presente, que es muchísimo, muchísimo. Mira, hay una anécdota, es decir, si los franceses, con sus políticas lingüísticas y su concepción de poder blando global que tienen, tuviesen la mitad de lo que tenemos los hispanos, estaríamos todos hablando francés en esta sala. Los Estados Unidos sería francófono, etcétera. Lo que pasa es que tenemos que entender que el portaaviones, no tenemos la llave del portaaviones, tenemos un Ferrari en el garaje e insistimos en salir a pie. O sea, por Dios, vamos a tomar el Ferrari está en el garaje. Pues esta era precisamente, esto es la pregunta que quería hacerle a José Luis, ¿cómo es posible que, porque yo lo percibo en muchísima gente amante de la hispanidad, que vive precisamente del reflujo de la nostalgia, ¿no? De lo que fuimos, de lo que estuvimos, de lo que tuvimos, todo eso. Y sin embargo, el libro, ¿por qué el futuro es hispano?, es precisamente una especie de acicate que nos hace proyectarnos hacia adelante. O sea, está bien el pasado, porque el pasado es lo que nos sostiene, naturalmente, pero ¿cómo proyectamos hacia el futuro? Tú como cineasta, como artista, ¿cómo podrías explicar esto? Bueno, yo, la verdad es que la primera película de esta serie que hice, España, la primera globalización, no el primer globalismo, sino globalización, realmente fue una película dirigida, inspirada por el libro de Elvira Roca, o sea, no inspirada por el libro, sí, pero sí inspirada al leer el libro, antes de acabarlo yo dije que si esta señora ha sido capaz de organizar este material de esta forma,
con este ímpetu yo tengo que ser capaz de hacerlo en lo que yo hago, que si hubiera sido pastelero pues habría hecho una tarta, pero como hacía películas, pues entonces hice la primera película que es... y la primera película es una película, de hecho, bueno, en el fondo, entre otras cosas, contra la leyenda negra, ¿no? Pero yo creo que ya la leyenda negra, ya tenemos que dejar la leyenda aparte. Ya el que no se atreve es porque no quiere. Hay un montón de películas, hay libros, hay cantidad de programas de YouTube, hay de todo. O sea, que ya hay que avanzar, ¿no? Por eso... Yo creo que la segunda película que hice, Canto de Vida y Esperanza, es otra cosa. Ya no es una película, ya es una película contando el esplendor, ¿no? Es una película para, bueno, regocijarnos en lo que somos, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Es dejar de, lo que tú dices, de castigarnos con la leyenda negra, intentar sacar cada detalle del asunto y volver a fustigarnos. Y yo creo que ya es la hora, es el momento de dar un paso adelante y bueno, creo que el libro de Carlos es un paso muy importante porque tiene la actitud que yo creo que hay que tener, la actitud correcta, ¿no? O sea, que es en ese... Yo creo que es por ahí donde tenemos que ir y dejar claro, que también es muy agradable, o sea, fustigarse un poco y quejarse y tal, pues ya al final no. O sea, pero bueno... yo creo que hay ya muchas vías abiertas que van por ese camino, o sea que no... Paloma, ¿cómo podemos combatir el nihilismo y la superficialidad que domina el pensamiento contemporáneo? Qué fácil pregunta. Es que es precisamente, yo creo que eso es lo que nos plancha, ¿no? Lo que nos resta autoconfianza. ¿Cómo podemos salir de ese agujero? Además de oír tu canal y estas cosas. Sí. Vaya pregunta. Dios mío. Hay una película que se llama... Estoy improvisando completamente. Claro. ¿La teoría sueca del amor les suena a ustedes? Sí, no, es un documental Es buenísimo. un documental. Porque es que cuando me estabas planteando la pregunta, que sepan ustedes que no nos ha pasado antes el guión. Así que estamos ahora improvisando. Esta no es televisión española. No. Estabas planteándome la pregunta y yo trabajo desde coordenadas filosóficas, para que ustedes lo entiendan, ateas esenciales totales. O sea, desde un ateísmo esencial total. Fíjense ustedes. Pero estabas planteando la pregunta y a mí se me estaba viniendo constantemente, o sea, se me ha venido doctrina católica, que es lo que de alguna manera está exponiendo este documental de la teoría sueca del amor, sin decirlo, sin decir que las sociedades de tradición católica son más felices. Y me voy a poner... Perdona, vamos a hacer, no sé si lo habéis visto, el documental brevísimo, os explico, es un documental que explica cómo las sociedades avanzadísimas suecas están muriendo en soledad absoluta porque en un momento determinado decidió la sociedad que no teníamos que ser dependientes, ni el hijo del padre, ni la mujer del marido, ni el abuelo del nieto, todo el mundo vive solo y mueren solos, claro. Esa es la teoría sueca del amor, que es de lo que está hablando. Perdona. Que viene de raíz luterana, que es la idea de que el individuo se determina a sí mismo. O sea, es la idea del individualismo, el hombre que se hace a sí mismo y que, por tanto, viene pues, acompañado de la idea de la libertad de hacer lo que a cada uno le venga en gana, de que cuando alguien interfiere en mi libertad, pues entonces es una opresión. Bueno, el problema de esto es que se pone en práctica a través de presupuestos públicos en los años 70 en Suecia. Y lo que están viendo en Suecia son ahora mismo ya los resultados de esa teoría sueca del amor llevada a la praxis política. O sea, con efectos reales, ya no son una teoría, filosofía que manejan unos profesores, no. Es acción política llevada al ámbito social de esa nación. Y entonces, bueno, pues en el documental... se plantean qué está pasando por aquí, se van a otros sitios, no vamos a desvelarlo, que busquen ustedes si quieren el documental. Y
allí se descubre que hay ciertas comunidades que vienen de otra tradición religiosa, que entiende otra forma de estar en el mundo, otra forma de razonar, otra forma de interpretar la realidad, de interpretar las relaciones personales, la propia idea de persona, la propia idea de trabajo. Eso es importantísimo en el mundo católico. La psicología, por ejemplo, hoy estaba estudiando por la mañana que en tanto disciplina aparece precisamente en el mundo protestante, porque el fundamento de la psicología es ese individuo ensimismado. Bueno, aquí no me quiero entretener, pero bueno, mi pregunta, pues recuperar, yo diría recuperar todo el fundamento que construye y ha construido históricamente en nuestras sociedades, que son de estirpe católica. Y aquí hay mucha gente que habla de una especie de catolicismo cultural. Bueno, yo dejaría por ahí caer eso. La forma de entender el catolicismo al individuo humano, la idea de dignidad personal que trae aparejado el catolicismo y que viene tan bonitamente representado en la película de José Luis, pues yo diría que eso es lo que tenemos que volver a darle vigor, a esa alegría de vivir, Bueno, a esa alegría. nos queda, Valvanera me ha dado el toque de que nos queda nada, y entonces lo que sí os pediría es 2 minutos de speech, o sea, solo 2 minutos cada uno de vosotros que de alguna manera consideréis un cierre para este acto. José Luis, por favor. Bueno, lo que ha dicho Paloma, de esa forma de estar en el mundo distinta, creo que es lo que es la clave, de que lo que hace que la hispanidad, o sea, lo que hace que nos reconozcamos, ¿no? Y viajando por México o por los pueblecitos del Perú, de repente un día despiertas y te das cuenta del privilegio que tienes de poderte sentar ahí con cualquiera en el pueblo, empezar a hacer bromas y reírte con él, con una persona que está lejísimos de donde tú has nacido, que la has encontrado por casualidad, que no tienes seguramente nada en común con él, pero que en 30 segundos es capaz de conectar. Y ese privilegio lo tenemos 600 millones de personas en el mundo, y creo que no muchos más, porque los demás, bueno, pueden estar cerca de su territorio. En inglés tú puedes hablar, si sabes inglés, puedes hablar con medio mundo, pero no se trata solo de eso, ¿no? Se trata de que compartimos una forma de estar en el mundo. Y eso yo creo que es lo que el libro de Carlos expresa de una forma magnífica y extraordinaria. De acuerdo. Paloma, y cierras tú como autor, que tienes que dar tú el cierre. Paloma. Bueno, pues a ver, como yo vengo del ámbito de la filosofía, pues ya sabes, es definir y clasificar las ideas, pues simplemente voy a dejar ahí sembradas como cierre final 2 ideas que están por ahí ahora rotando mucho. Uno es la idea de decolonialidad, que está muy emparejada con la ideología del multiculturalismo. Aquí separaremos multiculturalidad de multiculturalismo, para decir que multiculturalidad es una realidad objetiva, es decir, es la verdad objetiva, rastreable, empírica, comprobable, de que hay múltiples culturas. Pues ya está, pues muy bien. Esa es una verdad que no se puede rebatir. Y otra cosa es la ideología del multiculturalismo, que esta lo que va a proponer es una determinada idea de cómo son esas culturas y cómo deben estar entre ellas comunicadas. Y lo que ellos van a decir es: todas las culturas son iguales, todas las culturas valen lo mismo, y además su relación entre sí tiene que ser armónica. Tiene que ser armónica. Esto es la propaganda porque es mentira. Lo que tenemos ahora es un ataque contra la cultura hispana en beneficio de microculturas, o vamos a llamarlo una cosa que se vienen a llamar las culturas originarias, que es lo que está disolviendo y extraviando identitariamente a nuestras propias naciones hacia adentro. Es el divide y vencerás de toda la vida. Y que esto no se hace de forma espontánea o de forma ingenua. Esto responde a intereses políticos y geopolíticos, donde el elemento económico es absolutamente fundamental. Entonces, no me da tiempo a ampliar más esta exposición. Aquí en la propia España tenemos ese ataque constante a todo lo que une
no se habla de cultura española, se habla de cultura de pueblo vasco, de pueblo catalán, de pueblo leonés, porque yo vengo de Salamanca y ya estoy viendo cómo se está intentando generar ahí una nueva comunidad autónoma que agarraría a León por cuestiones medievales, en fin, una cuestión. Pues tenemos que fijar de nuevo la visión no en lo que nos separa y nos diferencia, sino en lo que nos une. Esa sería mi invitación a hoy. Poner el ojo en lo común, en lo que tenemos en común al otro lado del charco, pero también entre las propias regiones que componen la nación española. Ya está. Gracias. Carlos. Bueno, muy rápidamente yo quisiera recomendar a las personas que lean el libro que tomen nota de el primer epígrafe, que es de María Elvira Roca Barea. María Elvira, que no es católica, por cierto. Y en el prólogo o en la introducción a Imperiofobia escribe esto: 2 principios católicos romanos me resultan admirables y los comparto sin titubeo, a saber, que todos los seres humanos son hijos de Dios, si lo hubiera, y que están dotados de libre albedrío. Esas son nuestras coordenadas esenciales. La dignidad humana y el poder desde el libre albedrío participar o no del bien en el mundo. Esto para mí es el corazón de la hispanidad, el sentido último de nuestras luchas. El poner una plataforma civilizacional como la hispanidad a un nivel tal que pueda dialogar desde culturas cuya esencia no es la dignidad humana, cuya esencia no es el libre albedrío. Entendamos que otras ramas del cristianismo viven en la predestinación y en el solo la fe salva. Aquí hay una diferencia cualitativa fundamental. Yo pienso que nada más la lectura y reflexión en torno a esto nos lleva al corazón y al sentido más rotundo de nuestras luchas, en primer lugar. En segundo lugar, para terminar, todo lo que yo he planteado tiene una serie de factores, de dinamismo, de actores, pero hay uno que no mencioné y que tengo que mencionar, que es España, el Estado español contemporáneo. Quiero decir rotundamente, y con un inmenso dolor, que los estados hispanoamericanos no tienen este asunto en foco. Están metidos en relatos de nación doliente, en relatos victimistas, en relatos inhabilitantes en términos generales, aunque también el proceso está en reversión. Y México, que sería el país naturalmente llamado a asumir la hispanidad, porque es el país más grande, porque fue el hijo al cual se le dio todo para que hiciera fructificar la herencia, pues repudió la herencia. Y lo dice un hispanoamericano, yo lo he dicho en México. Miren, yo soy venezolano, yo soy hermano menor de ustedes. Ustedes no están cumpliendo, ustedes no están cumpliendo. Y pueden creer que la gente se levantó y aplaudió. Ustedes no están cumpliendo, no están cumpliendo. Ustedes tenían una misión, ustedes eran la Nueva España. Ustedes, el corazón de esta civilización que acabo de resumir en el pensamiento de María Elvira, la misión de ustedes era hacer fructificar eso y se entregaron a relatos victimistas para forjar una republiqueta que es una nación de segundo o tercer orden. México podría ser el líder de la hispanidad, la locomotora de la hispanidad, y es la maquila de los Estados Unidos. Y lo dice un hispanoamericano, por eso lo digo, yo lo digo como hermano menor, yo le estoy reclamando a mi hermano, ¿qué hiciste con la herencia de mi padre? ¿No? Entonces, y volviendo entonces a Europa,
el único país que tiene capacidad de orquestación, institucionalidad y tradiciones de diplomacia cultural importantes de la hispanidad es España, duélale a quien le duela. A mí no me duele, pero hay gente que sí le duele. Entonces, España debe asumir su rol a nivel de Estado de ser una locomotora de todo esto que estamos hablando, pero una locomotora decisiva, una locomotora sin complejo, con sutileza panhispánica y con un tacto que se ha llegado a tener a través de una política panhispánica extraordinaria que voy a describir y con ello cierro. En la década de los 90, el rey Juan Carlos llamó a su despacho a Víctor García de la Concha, gran académico de la lengua, que dirigió la Real Academia Española y que dirigió el Instituto Cervantes. Y básicamente le dijo, yo te voy a ayudar en todo a nivel diplomático para que tú logres consensuar los códigos esenciales de la lengua. Voy a ponerme de pie porque esto es fundamental. Es decir, estamos hablando del ADN, de la llave maestra, del programa maestro del ordenador hispánico. Y la misión que se le dio a Víctor García de la Concha fue: recorre toda Hispanoamérica y haz un consenso de ortografía, de gramática, de léxico de uso corriente. Y eso se hizo. Y eso se hizo desde España. Y se hizo panhispánicamente. Eso es decir, yo traigo esto como prueba de que se pueden hacer cosas absolutamente extraordinarias y trascendentes desde España, con una labor de diplomacia cultural sutil y con claridad de miras. Cierro este acto con mi más sentido homenaje a Víctor García de la Concha. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un giro hacia vosotros y vamos a hacer preguntas. Pero tienen que ser preguntas, por favor, porque si no se hace eterno. Si vamos dando opiniones y testimonios y demás, hay que ir haciendo preguntas concretas a personas concretas de los invitados que hemos tenido. Bueno, tengo a esta persona. Buenas tardes, muchas gracias como siempre, muy interesantes todas las intervenciones. Ya que quiere una pregunta, como español, yo se la hago al autor del libro. Una vez que se hizo eso, esa política que es muy acertada del panhispanismo, ¿cómo, a su juicio, es que no vino lo de detrás? Que es, si España tiene que crecer con inmigrantes, tenemos todo un continente para traerlos. Todo un continente, no hay que irse a un sitio raro. No hay que irse a otro sitio, otras culturas distintas. Gente que viene aquí con el idioma, con la cultura, y los hijos se escolarizan desde el primer día. ¿Por qué no se hizo, a su juicio? Gracias. Bueno, no tengo elementos para juzgar eso. Tendría yo que estar metido en los mecanismos internos del Estado español, pero sí puedo decir una cosa. En este momento del que estamos hablando, la salvación de lo hispano. Acabo de escribir un artículo que va a salir publicado muy pronto que se llama España e Hispanoamérica, salvación mutua. Es decir, ¿por qué salvación mutua? Porque el bache demográfico español requiere una solución urgente. Y esa solución urgente tiene que ser con población que sea rápidamente asimilable, so pena de perder la continuidad histórico-cultural. Entonces, bueno, allí, quien no quiera verlo, pues que no lo vea. Pero es decir, hay un bache demográfico brutal, hay que cubrirlo, y no se puede cubrir con cualquier tipo de persona, porque se requiere, porque por razones de urgencia, no hay tiempo de asimilar personas que vengan de culturas claramente divergentes. Y ¿por qué digo yo salvación mutua? Porque la hispanidad tiene un director de orquesta a la fecha, y es España actualmente. Yo digo esto en Argentina y me matan.
me tiran al río de la Plata. Digo esto en cualquier país hispanohablante y probablemente recibiré mucha hostilidad. Pero díganme algo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No? Es decir, si el rey no llama a Víctor García de la Concha y se logra este consenso, que yo a veces digo, esto fue un fallo en la Matrix, o sea, los poderes enemigos de la hispanidad no se dieron cuenta de que esto estaba pasando, porque es algo de tal trascendencia. Y se logró, sin embargo. Y hay otras líneas de trabajo que deben lograrse a través de la diplomacia cultural. España tiene una dirección general del español en el mundo. Es el único país hispano que tiene eso. Es el único país que tiene claridad conceptual con respecto a eso. Ahora, bueno, tiene que entender que su único campeón a nivel mundial es la lengua española y tiene que meterse a fondo con eso. Y ojo, me parece que España allí enfrenta intereses de otros países europeos que no quieren que el español sea tan difundido. El episodio de Brasil, por ejemplo, denota para mí varias cosas. Esos son corrillos diplomáticos, cuestiones que no ocurrieron todas a la luz del sol, pero todo huele a que Europa dijo, España, calladita te ves más bonita. No me coordines a todos los hispanoamericanos y no te afinques demasiado en este tema del español de Brasil, porque es que vas a aumentar en 200 millones de personas la hispanidad muy rápidamente, porque la convergencia lingüística entre el español y el portugués es algo absolutamente factible. Es decir, el tema de Brasil fue un tema de alta geopolítica, de alta geopolítica. Bueno, ahora... Sí, Gonzalo. Sí, que hay... buenas. Hola. Muy interesante, Carlos, lo que haces, lo que acabas de comentar de la emigración, porque yo, desde Talento Hispano, que sabes que estamos trayendo aquí a técnicos de Perú por el contrato bilateral que lo permite de forma directa, es una salvación. España necesita, el Banco de España, que está enfrente de aquí, dice que necesita 23 millones de nueva gente cotizantes para garantizar la tasa de reposición. O sea, es que es de coña. Es increíble y es la salvación que tenemos. Y no solo es el talento peruano por un convenio del año 65, sino que podría ser toda la comunidad iberoamericana, que es una pena y no lo sabemos aprovechar desde el punto de vista empresarial y competitivo. Y de crear ese gran espacio que con las grandes multinacionales españolas, que ahora están de capa caída y se están volviendo todas, no lo supimos hacer en los años 80 y 90, independientemente de la gran labor que hicieron. Pero yo quiero mi pregunta. Os quiero dar la enhorabuena a Humberto y a Carlos. Yo creo que es un gran libro y sobre todo de mirada larga, ¿no? Y de mirada de la geoestrategia y demás. Porque el futuro es hispano, entiendo yo que el futuro también es Estados Unidos, ¿no? Y ahí conectando con la próxima película de José Luis y demás, ¿no? No, pero ¿qué papel? Porque yo estoy de acuerdo que España tiene un papel que no está reclamando a nivel geopolítico, ya no solo en estos ámbitos, sino en otros, ¿no? El rey de Jerusalén es nuestro rey, que es un papel geopolítico también impresionante, pero ¿por qué crees tú, y luego también pregunto a colación también a José Luis, la importancia del español pasa por Estados Unidos? Gracias. Sinceramente no creo. Es decir, vamos a ver rápidamente. El español tiene geopolíticamente varios puntos de proyección evidentes. Uno, los Estados Unidos, otro Brasil, otro la Unión Europea, otro China. Hay que trabajar muy activamente todos esos puntos. El trabajo en lo que se refiere a Estados Unidos, bueno, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo, es decir, en la medida en que los relatos inhabilitantes en Hispanoamérica sean cada vez más horadados, los hispanos de los Estados Unidos se van a erguir automáticamente. Van a dejar de vivir con la mente del subordinado, con la mente del que cree que su destino es el vagón de segunda clase. Por eso es que, bueno, el tema de la autoconfianza es absolutamente central para lo de los Estados Unidos. Pero con el caso de Brasil, el tema es relativamente fácil, con generar incluso metodologías de intercomprensión español-portugués. Pero todo esto es muy técnico, pero digamos, la posibilidad de aumentar en 200 millones la gente que entiende español y que lo medio habla está a la vuelta de la esquina, y estaba a la vuelta de la esquina y lo tumbaron Alemania, Francia e Italia. Esto es brutal y esto es un tema europeo. Esto es un tema europeo.
Mi convicción, no tengo las pruebas, es que a España le dijeron, calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, bueno, China, por cierto, el otro objetivo es China. ¿Por qué? Y esto es un tema del cual me hizo consciente Marcelo Gullo. La relación de China con el mundo anglosajón es muy hostil por razones históricas. Toda la cosa del opio, todas estas cosas horrendas, etc. Y además es el poder que está en competencia con China. Pero quiero decirles a todos ustedes enfáticamente, yo soy originariamente lingüista, profesor de lengua, olvídense de aprender chino. Es decir, para aprender chino, a menos que uno viva en China o esté en una situación de real inmersión y sea muy joven, es absolutamente imposible lograr una competencia más o menos fluida en chino. Eso es imposible. Los chinos saben eso. Los chinos no esperan que los hablantes de lenguas indoeuropeas aprendan chino. Entonces, ellos necesitan una lengua internacional occidental para comunicarse con los indoeuropeos. Estamos a la orden. Estamos a la orden. Es decir, tenemos que meternos en China, tenemos que decirle de imperio a imperio, de plataforma a plataforma, mira, aquí está esta manera que tú tienes para trascender tu incomunicación, dado que tú sabes que aprender chino cuesta 7 veces más tiempo que aprender, por ejemplo, un español que aprende italiano o francés. Y bueno, el otro punto es la Unión Europea, evidentemente. Es decir, teniendo un país como Francia, en donde la segunda lengua más aprendida después del inglés es abrumadoramente el español, teniendo que ya Gran Bretaña ha conceptuado, incluso a nivel de diplomacia, Foreign Office, que el español es fundamental que se aprenda. En Alemania también está habiendo un incremento muy interesante de la cultura en lengua española, etc. Ahora, me parece que España, bueno, y por supuesto en las instituciones europeas, es decir, con confianza, el español se vuelve una lengua de corrillos, de subcomisiones y de trabajo en el seno de la Unión Europea. Hay que entender algo, amigos, miren, y se lo digo como lingüista. A menos que uno sea un perfecto bilingüe y entre a una sala de negociación y hace esa negociación en una lengua que no sea su lengua materna, tiene serísimo riesgo de perder esa negociación, porque no está captando sutilezas, porque no se siente seguro, porque está viendo cómo va a responder en términos lingüísticos en vez de términos argumentativos, etc. O sea, mi tema de estudio más de origen es el tema de las lenguas y el tema de las negociaciones en las lenguas. Cuando usted va a negociar la deuda externa de su país en Nueva York en inglés, adivina quién va a ganar. Entonces, una cosa que tenemos que lograr cuando recuperemos autoestima, autoconfianza, es que nosotros tenemos que hablar en nuestro idioma en todo foro en donde estén intereses nuestros, porque es desde nuestro idioma en donde estamos, en las redes de denotación y connotación que nos permiten la plenitud expresiva y la plenitud de defensa de nuestros intereses. Bueno, tenemos que cerrar ya, se nos ha echado la tarde encima. Entonces, ya saben, tienen ahí libros disponibles. Carlos está también a disposición de esos libros disponibles y muchísimas gracias a todos por su asistencia.